vamos a entrar de una vez en nuestro estudio de esta tarde. Hemos estado hablando, ¿verdad?, en lo que vamos de este año. Tenemos un plan de estudio, una guía de estudio, donde el primer tema es Dios se da a conocer, donde vimos que Dios nos salva, donde Dios se relaciona con nosotros. En el segundo trimestre estuvimos viendo los temas de Jesús principia su ministerio, y en la segunda unidad vimos que Jesús ministra las necesidades humanas, todo, ¿verdad?, en los evangelios de Marcos. Y en la unidad 3 Jesús da su vida por los pecadores. Y comenzamos hace 2 semanas, ¿verdad?, en el tercer trimestre, en el tema general, Dios, el Espíritu Santo. Y estamos viendo la personalidad del Espíritu Santo, y en el primer estudio vimos que el Espíritu Santo es una persona. Y en el segundo vimos que es el Espíritu Santo quien inspiró, ¿verdad?, para tener las Escrituras. Así es que, bueno, me esforcé esta vez un poquito y traté de traérselos en este PowerPoint. Así es que vamos a tratar de llevar esta guía. Entonces, el tema es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, es el título. Todos tienen sus hojitas. Bien, entonces vamos a disfrutar en esta tarde, y antes de iniciar voy a pedir a mi hermano Gaona que nos dirija con palabras de oración. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por habernos permitido llegar ante su presencia el día de hoy para adorarle y glorificar su santo nombre, Señor. Ahora pasamos a la escuela dominical, Señor, que es la verdad, el conocimiento y la sabiduría que usted nos da, Padre Santo. Y en ese conocimiento y esa sabiduría, Señor, obtenemos el poder suyo. Gracias le damos en esta tarde. Sí, Señor. Y que el Santo Espíritu esté con nosotros y nos lleve, Señor, a su presencia, y guíe, Señor, a nuestro pastor cuando él hable de su palabra esta tarde, y que nuestros oídos estén atentos, igual que nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. En los miércoles, hace algunas semanas atrás, estuvimos, nuestro hermano Jacob nos estuvo hablando acerca de la Trinidad, ese tema tan bonito y amplio, ¿verdad?, de la Trinidad, y nos habló acerca de la presencia o la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aprendimos que el Espíritu Santo es Dios, y como que se enlazó también, ¿verdad?, con lo que es escuela dominical para reforzar este conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento dice la verdad central. Mire, ahí está arriba, o si quiere leerlo ahí en su hoja también. Dice, hay verdades en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo que nunca podríamos comprender sin la luz de lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento tiene algo muy importante que ver para la comprensión actual de todas las cosas. Entonces, el texto para memorizar está en Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Vamos a hablar de ello también, porque hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? Hay quienes dicen que esto ya pasó, hay otros que están todavía, algunos segmentos de ellos están por cumplirse. Y entonces dice Joel 2:28, si lo leemos todos juntos, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor a través, ¿verdad?, el Espíritu Santo inspirando a Joel. Y bueno, el Espíritu Santo, mis hermanos, ha estado presente desde el Antiguo Testamento. Se aprecia su presencia desde la creación y a través
del Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la que nos ayuda a interpretar mejor su ministerio en el Nuevo Testamento, o en la actualidad, al enterarnos de las limitaciones que los hombres tenían acerca del Espíritu Santo en el pasado. Y nosotros, hermanos, nos gloriamos en el Señor y alabamos al Señor por su maravillosa gracia para nosotros en la actualidad. ¿Sabe que lo que nosotros hoy tenemos, el privilegio que tenemos de tener al Espíritu Santo con nosotros, es algo que anheló, es algo que deseó o desearon los hombres en el Antiguo Testamento? No tuvieron ese privilegio, no tuvieron esa oportunidad, y añoraban y anhelaban tenerlo permanentemente, pero no pudieron, no lo tuvieron. Pero nosotros, qué bendecidos estamos, y quizás, ¿verdad?, necesitamos conocer un poco más para realmente saber de qué privilegios estamos hablando. Bien, entonces vamos al punto número 1, el Espíritu Santo en la creación. Génesis capítulo 1, verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, quiero leerles un poquito de la introducción que tenemos, ¿verdad?, ahí en su hoja. Antes de entrar de lleno en el primer punto, dice que cuando pensamos en el Espíritu Santo y su ministerio, siempre existe el peligro de colocarlo únicamente en el Nuevo Testamento, especialmente después de la gran experiencia del día de Pentecostés. Hablamos de la época del Espíritu, refiriéndonos a la que viene después de la ascensión del Señor Jesús, como si Él no hubiera actuado siempre al lado del Padre y sido su agente activo relacionándose con la humanidad. Es verdad que actualmente disfrutamos de la acción plena del Espíritu de Dios, pero asimismo es verdad que sin el conocimiento de la actuación de esta persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, nos sería muy difícil comprender su obra en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. También nos hace sentir gratitud ese conocimiento por el privilegio que gozamos bajo este ministerio, privilegio que muchos héroes, grandes personajes del Antiguo Testamento, anhelaron y únicamente contemplaron de lejos. Es en el Antiguo Testamento donde aprendemos cómo obra Dios a través de su Espíritu y cómo es prometido el derramamiento de su plenitud, sobre toda carne. Esto es lo que les decía, ¿verdad?, parafraseado ese rato, que si nosotros realmente comprendiéramos el gran privilegio que tenemos de tener el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿verdad?, ¿tiene usted idea del gran poder que Dios nos ha puesto a nuestra disposición? Dice que Él les dio poder. El Espíritu Santo es el que nos da poder, es el que nos guía, es el que está dentro de nosotros, es el que nos dirige, el que nos redarguye, ¿verdad?, el que nos revela la palabra del Señor, es la que nos da poder. ¿Sabe usted que los profetas actuaron, no solamente hablaban la palabra, sino que cuando hacían milagros, era el Espíritu Santo de Dios a través de ellos haciendo milagros? Entonces el Espíritu Santo ha estado obrando desde la antigüedad, solamente que cuando leemos el Antiguo Testamento, si ponemos mucha atención, nos damos cuenta de que el Espíritu siempre ha estado ahí. Dice desde el comienzo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Dicen las versiones antiguas, revoloteaba sobre la faz de las aguas. Entonces, quiero explicarles algunos puntos importantes dentro de lo que estamos viendo. El Espíritu de Dios, algunos traducen la palabra cuando dice que había como un viento. La palabra hebrea, roash, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos la traducen como ruach, como viento, en lugar de espíritu, e insisten en que se ha de pensar en un viento de proporciones divinas que rugía sobre el caos descrito en la primera porción del versículo. No obstante,
Dice que la mayoría de los eruditos favorecen la traducción tradicional, y aquí se observa 3 acciones del Espíritu de Dios. No los tengo ahí, pero vamos a verlos en esta tarde. Dice, número 1, la masa desordenada, era mantenida estable por el poder del Espíritu. O sea, antes de que Dios creara algo, dice que en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Todavía antes de que hiciera animales, ¿verdad?, árboles, antes de que, dice que en ese principio solamente había lo que Dios había creado, una masa, ¿verdad? Y entonces estaba desordenada, dice que era mantenida estable por el poder del Espíritu, que se movía. En un principio se movía, dice que es un participio, el mismo vocablo se traduce en revolotea. Deuteronomio 32:11 nos da esta idea. Dice que dice, como el águila que excita su nidada, dice, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Entonces yo no sé cuántos a lo mejor saben que hay animalitos que para fortalecer los músculos del animal tienen que hacerlos que se agiten. Por ejemplo, dicen que la mariposa, ¿verdad?, cuando todavía está metida en su caparazón, ¿verdad?, porque como gusano se enrosca y se mete en algo, ¿cómo le llaman? Oruga, ¿verdad? Y está ahí, y eso está bien fuerte. Y luego cuando la mariposa ya va a salir de ahí, dice que si usted le ayuda a la mariposa a salir, se va a morir, porque no va a hacer el esfuerzo suficiente para fortalecer sus alas. Y entonces, ¿verdad?, el águila dice que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, o sea, como haciéndolas que se agiten, que tengan energía, que fluya quizás algunos líquidos en su cuerpo, ¿verdad?, para fortalecer su cuerpo. Entonces, para tener fuerzas para volar, dice, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yo no sé cuántos de ustedes han observado, aquí no tenemos águila, pero tenemos aguiluchos. ¿Han visto los aguiluchos? ¿Sí saben cuáles son? Son parecidos a las águilas, también se alimentan de animales. Por ejemplo, aquí corren peligro, bueno, son los conejitos, hay unas que parecen ardillas, pero son de tierra. En nuestro pueblo se conocen como tuzas. ¿Cómo se conocen aquí? Topos. Los topos. Tuzas. Prairie dogs. Eso que dijo el hermano, ¿verdad?, que son en la tierra. Entonces usted ve a los aguiluchos. Recuerdo hace algún tiempo teníamos algunos pajaritos de esos pariquís, ¿cómo le dicen? O periquitos del amor, ¿verdad? Y teníamos en la casa. Entonces un día se nos salieron. Bueno, hicimos todo lo posible por regresarlos y pudimos atraparlos, ¿verdad?, usando a los otros para que los atrajeran, los llamaran, ¿verdad? Y entonces, pero un día mi hija quería mostrarle uno de ellos a su amiguita, uno de los que eran más mansos, pero tuvo el descuido de dejar la puerta abierta. Y entonces el pajarito salió volando, y en cuanto salió, parecía que, ¿verdad?, el aguilucho estaba por ahí bien a la expectativa, esperando, y en cuanto este salió, lo atrapó en el mismo aire. Adiós, pajarito, ¿verdad? Entonces, les platico esta historia acerca de los aguiluchos, ¿verdad? Se alimentan de todos los que son parientes de las águilas. Estos no se alimentan de animales muertos. Ellos cazan y se comen la comida fresca, así, calientita, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta la comida calientita? Bueno, somos águilas entonces. Entonces, las águilas, mis hermanos, cuando están enseñando a sus polluelos a volar, se las colocan en la parte de arriba de ellas y salen a volar. Y suben más alto. Y luego las sueltan. Sueltan a sus crías
o bueno, me imagino que es una por una, ¿verdad? Que las enseña, no puede con tantas a la vez, y las suelta, y entonces la cría lo que tiene que hacer es tratar de salvarse como una reacción natural, ¿verdad? Como una defensa natural o instinto que los animales tienen para mantenerse viva. Y es así como el águila enseña a volar a sus crías. Los aguiluchos, ¿verdad? Que son parientes de las águilas, usan el mismo método. Y entonces, a mí me ha tocado ver, hace tiempo estábamos allá para el North Las Vegas y andaba un aguilucho por ahí y hacen escándalo. Levantaba a su cría y curiosamente, así como la escritura dice, me acordaba de lo que había leído en la escritura, de cómo dice que Dios sacó a su pueblo, dice como en alas de águila, dice, sacó a su pueblo de Egipto. Quiere decir con su cuidado, enseñó a su pueblo a caminar por el desierto. Entonces dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, pero es para enseñarlos. Asimismo, es el Espíritu Santo que guiaba en aquel entonces. Dios ya estaba obrando y trabajando en su pueblo a través de su Espíritu Santo. Entonces, en el Salmo 104, en el verso 30, hablando del Espíritu Santo en la creación, dice, envías tu Espíritu, son creados, renueva la faz de la tierra. Y si usted lee todo el Salmo 104, ¿verdad? Desde principio hasta el fin, usted se da cuenta de que Dios sostiene absolutamente todo. Es ahí donde menciona que Él tiene cuidado de los ríos, de la montaña, de los animales que viven en el campo. Es Él quien los alimenta, Él es quien llena las fuentes, Él es el que provee, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha pensado cómo los ríos, ¿verdad? Siempre están fluyendo. Y es muy raro que un día un río así nomás se le acabe el agua. Es muy posible que vaya bajando, ¿verdad? Hasta que a lo mejor desaparezca. Pero, ¿sabe? Dios se encargó de poner un sistema de irrigación en lo que Él creó. Y dice que lo sostiene con el poder de su palabra. Pero ¿quién es el que hace la labor? El Espíritu Santo. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Y dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es uno de los versos en los que podemos entender que la Trinidad estaba completa, ¿verdad? Ahí trabajando. Podemos ver también donde Cristología, cuando estudiamos Cristología, vemos a Jesucristo trabajando desde el Antiguo Testamento también. Entonces, se dice que se revolotea, ¿verdad? El Espíritu Santo desde el principio. En el punto 3, probablemente el concepto más importante dice, de infundir energía y vida, así como el pájaro que incuba sus huevos. El Salmo 104:30 expresa esta idea. Envías tu hálito, dice. Envías tu espíritu. Envías tu exhalación. Y de muchas maneras podemos entenderlo. Y son creados, dice, y renueva la superficie de la tierra. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿O no están entendiendo o lo entendieron muy bien? Lo que estamos aprendiendo, mis hermanos, es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es Dios. El Espíritu Santo es el que instruyó es el que usó a los hombres, ¿verdad?, para la escritura, ¿verdad?, que tenemos hoy en día, para la palabra. Dios es el autor. A veces cuando decimos que hubieron más de 40 autores de la Biblia, bueno, estamos hablando de los diferentes hombres o personajes que Dios usó para la escritura, pero el autor es uno, es Dios. Y entonces usó a su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que estos fueron hombres usados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y hablaron o escribieron para nosotros. Entonces, el Espíritu Santo en el pueblo del Antiguo Testamento, vamos a ver, a lo mejor esto le parezca más interesante, ¿verdad? Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado
de Dios, del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas, dice, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Bueno, en el Antiguo Testamento describe el impacto del Espíritu Santo sobre la vida de un número, escuche bien, era un número limitado de personas en aquella época. La gente no todas eran investidas del poder de Dios. Y esto solamente era temporal. Y ahorita vamos a ver algunos que fueron temporalmente usados. En cambio, bueno, un número de pasajes hacen referencia sin lugar a dudas al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Escucha bien, habían 3 limitaciones a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Primero, el Espíritu Santo no era la posesión de todos los adoradores del Dios verdadero, sino de solamente algunos elegidos por Dios. Bueno, en el 2, el Espíritu Santo, en los casos de las pocas personas que tuvieron una relación con Él, no moraba ellas en una forma permanente, solamente era en una manera temporal. Y bueno, para ello, ¿verdad? Tenemos en Jueces capítulo 3, verso 10. Ahí lo tenemos en pantalla, el Espíritu Santo en el pueblo del Antiguo Testamento. En Jueces 3:10 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Bueno, si ustedes leen, ¿verdad? Porque nomás estamos viendo a los versos directamente, pero el contexto de esto se trata de Otoniel. El verso que leíamos en Éxodo, porque ahorita vamos a llegar otra vez ahí, es en Otoniel. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. No dice por cuánto tiempo, pero esto fue temporal, no lo tuvo todo el tiempo. Y fue solamente, ¿verdad?, mientras él juzgó a Israel. Hemos escuchado también de Sansón, ¿verdad?, que tenía fuerza. Pero ¿cuándo tenía fuerza? ¿Era todo el tiempo? No, fue temporal también. Y entonces dice que el Espíritu de Jehová vino sobre este hombre, ¿verdad? Y mientras el Espíritu de Dios estaba en ellos, ellos sobresalían. En el 6:34, hablando de Gedeón, dice que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó, dice, el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Cuando leemos acerca de Gedeón, ¿qué era lo que hacía Gedeón? Gedeón dice que andaba arando, ¿verdad? Dice que traía 10 yuntas de bueyes. Y en una ocasión escuché a un hombre que decía, cuando dijo que él traía él araba detrás, dice, de 10 yuntas de bueyes. Hacía referencia a que iban, ¿verdad?, 9 yuntas, y que él iba arrastrando el arado el décimo. No es así, ¿verdad? Quiere decir que él iba guiando el último, la última yunta. Y entonces dice que ahí fue llamado y le dijo, ¿verdad? Lo llama Dios. Creo que estoy confundiendo, ¿verdad?, con el de Eliseo. Era en tiempos cuando ellos tenían que estar escondidos y no podían, porque estaban rodeados de los enemigos. Y entonces, pero dice que investido del poder de Dios, llevó a la victoria al pueblo de Israel con solamente, ¿cuántos hombres? 300 hombres. Tuvieron la victoria porque Dios dice que vino sobre él. Bien, el Espíritu vino sobre Otoniel, capacitándole para una guerra contra el rey de Siria, el que leímos en Jueces 3:10. Y voy un poquito para atrás, en el Éxodo 31:3, en el caso de Bezaleel, y pareciera poder ser la excepción, como que el Espíritu Santo de Dios estuvo más tiempo en él, pero no fue así. Se cree que solamente estuvo, ¿verdad?, con él, porque dice, lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y con toda habilidad de artesano. Ahora, ¿sería un caso de experimentar permanentemente la presencia del Espíritu Santo?
Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía y los usaba, pero era en una forma temporal. Pero el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Ahora, ¿por qué razón el Espíritu Santo no venía sobre ellos? Bueno, quizás hay algunas cosas que no vamos a entender, no vamos a comprender o no vamos a saberlas, ¿verdad? Es posible porque el hombre todavía no había sido redimido, porque Jesucristo no había venido. Jesucristo no había pagado por el precio del pecado del hombre, y el hombre todavía era un hombre expuesto al pecado, viviendo bajo la ley. Es muy posible que por esa razón el Espíritu Santo no venía y residía dentro del hombre, porque todavía estaba lleno de pecado, porque no había sido perdonado su pecado, ¿verdad? Y entonces podemos ver que en el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor Jesucristo dice: es necesario que yo me vaya, pero después de haber muerto por los pecados del hombre y habiendo resucitado, ¿verdad?, es tomado ahí arriba. Y dice que envía el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo viene y mora dentro del hombre que ha sido ya comprado, que su pecado ha sido perdonado. Y entonces usted pregunta: ¿quiénes pueden tener el Espíritu Santo de Dios? La promesa es para todos aquellos que han creído. Por eso dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice: y habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de salvación, y habiendo creído en él, dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, dice, de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Lo que quiere decir es que desde el momento en el que tú te arrepentiste, creíste en el Señor, le aceptaste como el Salvador, Él te perdonó, te borró todas tus culpas. Desde ese momento tú estás limpio, y el Espíritu Santo viene y hace su morada en ti. Y el Señor dijo que estaría con nosotros y estaría en nosotros. Pero esto se da hasta entonces, hasta que el hombre ha sido redimido. Es por esa razón que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya estaba trabajando, pero no podía venir y vivir dentro del ser humano, dentro del hombre. Pero en este caso, en el caso de Bezaleel, ¿se recuerdan ustedes que Dios le dio espíritu de sabiduría a Salomón? Pero recuerden que Salomón no siempre fue sabio. ¿Saben por qué? Porque aún hasta en sus últimos días, ¿verdad? Le comentaba a un hermano, se supone que el hombre, entre más viejo, tiene más experiencia, tiene más conocimiento, tiene más más precaución. Pero Salomón no siempre fue sabio. O sea, fue sabio, tuvo mucha sabiduría. Pero dijo un pastor: la sabiduría es como el pan nuestro de cada día. Usted y yo, ¿verdad?, comemos frijoles, es parte de nuestra alimentación. Arroz, frijol, carne, nopales, no sé, lo que se le ocurra. Pero si lo comimos hace 5 años, no podemos vivir con ello, ¿verdad? ¿No? Tenemos que estar cada día alimentándonos. Por eso dice, la sabiduría, el pedir sabiduría a Dios, no es algo que puedes pedir, ¿verdad?, hace 5 años o hace 1 año y ya no pedir, sino que así como necesitamos el alimento físico diario y estar alimentando el cuerpo, asimismo la sabiduría en nosotros debemos estar clamando a Dios por ella siempre para poder conducirnos. Entonces Salomón no siempre la regó. Dice que agarró mujeres de diferentes nacionalidades, se casó, ¿verdad? Tuvo ¿cuántas esposas? 700 y 300 concubinas. Y dice que fueron las mujeres las que lo llevaron a adorar a otros dioses. O sea, su corazón se desvió, le falló a Dios, desobedeció a Dios. Y ahorita vamos a ver que estos hombres no fueron perfectos también, de los que, ¿verdad?, el Espíritu Santo obró a través de ellos, pero estos no fueron santos siempre. Vamos al siguiente. Jueces capítulo 13, verso 24. Es el verso 25 el que marca ahí en su literatura, pero para que entendamos de quién está hablando, dice: la mujer dio a luz un hijo
y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y cuando usted lee la historia, ¿verdad? Sansón, pelo largo, nunca tomó sidra ni vino, o sea, tenía, ¿cómo le llaman? La orden de Nazareno. O sea, nunca probó, no tomó sidra, vino, tenía el cabello largo. Y entonces querían saber de dónde provenía su fuerza. Y siempre le preguntaban, por él yo le preguntaba al hermano David si ahora que se cortó el cabello, ¿verdad? No sintió que perdió fuerzas. Y entonces, este Sansón, aunque Dios lo había apartado, lo llamó para un propósito, ¿verdad? Porque está registrado, dice que lo bendijo Dios desde que era niño, iba creciendo, le puso por nombre Sansón, había un plan de parte de Dios con él, pero este hombre tenía fuerza porque dice que venía el Espíritu de Dios sobre él, y Jehová dice que, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Qué quiere decir? Que venía el Espíritu Santo de Dios sobre él y lo usaba. Pero él no tenía la capacidad. En ese sentido nosotros vemos que el Espíritu Santo estaba limitado, no porque Dios sea limitado, sino porque el hombre todavía no había sido librado o perdonado de su pecado, ¿verdad? Lo que les explicaba hace rato, Jesucristo todavía no había venido, todavía no había pagado por la redención del hombre. Y entonces vemos al hombre que era usado por Dios, pero era pecador, era mujeriego, este chamacón, y de todo modo lo usaba Dios. Bien podía tomar de sus hermanas, ¿verdad? De ahí, de los mismos israelitas. No, pero él aferrado. No, yo quiero una filistea. Y en estos tiempos, ¿verdad? Parece que batallamos también con eso. Tenemos al Espíritu Santo como guía. Yo recuerdo que de joven, ¿verdad? Junto a mi esposa. Cuando estaba más joven, recuerdo que había una familia que eran muy amigos de mi familia. Dios los había usado, ¿verdad? Habían sido de gran bendición para nosotros. Y ellos tenían una jovencita. Y pues a mí me llenaban los ojos. Pero no eran cristianos. Y entonces yo ya servía en la iglesia, apenas tenía unos 17 años. Y le decía a mi mamá, esa muchacha me llena la vista. Y me dijo mi mamá, mi hijo, me dijo, no os unáis en yugo es igual con los incrédulos. Aunque son nuestros amigos y tenemos mucho aprecio con ellos, dice, pero no tienen la misma fe que nosotros. No creen lo mismo que nosotros. Y digo, mamá, pues la convertimos. Y entonces yo recuerdo que lo más seguro, lo que yo creo, es que si mi madre me vio muy entusiasmado y ella podía a lo mejor, ¿verdad? Como madre, querer lo mejor para su hijo, yo casi estoy seguro que mi madre se puso a orar y dijo, ¿verdad? Que me cerrara los ojos o el corazón o no sé qué, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Y entonces, pues no se dio, gracias a Dios. Esa, si fue una ilusión, o qué sería, un capricho o algo, ¿verdad? Pasó, entonces quedó solamente en el pasado, ¿verdad? Pero de jóvenes, mis hermanos, ¿verdad? La Biblia dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y muchas veces, a pesar de que hemos crecido en el cristianismo, ¿verdad? Y si hemos, ¿verdad? Ya servimos al Señor en la iglesia y todo ello, pero muchas veces el enemigo es astuto y nos pone, y a las muchachas les pone los filisteos muy acá, ¿verdad? Bien, un príncipe. Y pues a los muchachos,
pues igual, ¿verdad? Mucho cuidado. Entonces este hombre, Sansón, ¿verdad? Aunque tenía quizás, ¿verdad?, de dónde escoger, de su mismo pueblo, andaba. A lo que vamos, mis hermanos, es que los hombres que eran usados por Dios no eran santificados. O sea, todavía vivían, ¿verdad? Y ahorita les voy a poner otro ejemplo. Vamos a ir a otro. Creo que está ahí. Dice en 1 Samuel 19:24, dice: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Ya sabe de quién está hablando, ¿verdad? De Saúl, que fue el primer rey de Israel. Ahora, en este tiempo, mis hermanos, Saúl ya quería volarle la cabeza a David. Si usted va a unos cuantos versos atrás de ahí, del verso 24, usted se da cuenta que ya había mandado a buscar dónde está David. Preguntó, pero no para decirle: venga, mijo, ¿verdad? Vamos a hacer la paz, te perdono, perdóname. No, era para volarle la cabeza. Y entonces dice que, ¿verdad? Este hombre, en la manera de pensar, de accionar y todo ello, mire, todavía dice que él también, si fuéramos un poquito más para atrás en esos versos, vemos que él también profetizó. Y no dice que profetizó mal. Por esa razón que muchas veces nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos pensar que porque Dios nos está usando, ¿verdad? Pero he cometido pecados, o estoy viviendo, o tengo dificultad con un pecado. Todavía no me viene mal por causa de mi pecado. Eso no quiere decir que estás bien. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, tampoco podemos decir, bueno fuera, ¿verdad? Como en el tiempo de Pedro, que cuando Ananías y Zafira, en el capítulo 5 de Hechos, ¿verdad? Que cuando Ananías y Zafira se propusieron: vamos a vender nuestra propiedad, ¿verdad? Y vamos a traer todo a los pies de los apóstoles. Pero luego cambiaron de parecer y dijeron: ay, si nos quedamos con el 20%. Bueno, no dice así que fue el 20%, ¿verdad? Solo dijeron: nos quedamos con una tajada, o sea, una parte, ¿verdad? Y nos vamos y nos disfrutamos allá en Universal Studios, o no sé a dónde, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos con una parte, no traemos todo. Y mire que engañando, ¿verdad? Tratando de engañar a los apóstoles, Pedro, con el espíritu de ciencia, de conocimiento que tenía, le dice: mira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice: la propiedad era tuya, te lo hubieras quedado toda. Dice: no engañaste a los hombres, dijo, sino a Dios, hablando del Espíritu Santo. Y entonces dice que en ese momento, vámonos, patas frías, lo llevaron a enterrar. Y al rato llega la hermanita Zafira, ¿verdad? Ay, contenta, soy de la VIP porque ya dimos una buena donación, ¿verdad? Entonces resulta que entra y también lo mismo: ¿por qué conveniste con tu marido en eso? Lo mismo, dijo: mira, ahí vienen los que acaban de llevar a enterrar a tu marido. Y ahí mismo también, ¿verdad? Azotan. Vámonos. Tampoco podemos decir: ojalá que fueran esos tiempos ahora, hermanos, desde cuando ya hubiéramos, ¿verdad?, desaparecido por una mentira, por un pecado, ¿verdad? Qué bueno que Dios es tan bueno con nosotros, que nos tiene tanta paciencia, que nos da la oportunidad a que reflexionemos, a que nos arrepintamos, a que le pidamos perdón. Dice la Escritura: si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a redarguir. ¿Y qué es lo que pasa? Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y todavía pecamos, dice Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que está ¿en dónde? En vosotros, dice. No dice que está sobre vosotros o que está ahí junto a vosotros, dice que está en vosotros, está dentro de nosotros, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero hemos hablado acerca de ello y decimos que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: no apaguéis al Espíritu. ¿Y sabe usted cuándo apagamos el Espíritu? Cuando tenemos pecados y en vez de pedir perdón por los pecados, lo que pedimos, lo que decimos es, lo que hacemos es justificarnos, ¿verdad?
vamos a decir un pecado, tengo ¿cómo se dice? Un resentimiento contra mi esposa. Y aún así yo sigo sirviendo, como que nada está pasando, pero dentro de mi corazón yo tengo un resentimiento. Eso hace que el Espíritu Santo que está dentro de mí esté contristado, esté triste, haya una ruptura en esa relación. No estamos bien, no estamos en armonía. Y entonces, en vez de pedir perdón por ello y pedirle al Señor ayuda para, ¿verdad?, no tener ese resentimiento, lo justifico. Le digo, no, pero la culpable es ella, no yo, ¿verdad? Es que ella así, ¿cómo no voy a sentir así? Y es entonces cuando apagamos el Espíritu, porque solamente estamos justificando nuestro pecado en vez de reconocer nuestra falta y pedirle perdón a Dios o ayuda a Dios para que nos ayude a salir de ello. Entonces los hombres del Antiguo Testamento, mis hermanos, tenían ese problema, eran pecadores y aún así Dios los usaba. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento enseña que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida trae la santificación. Y escuche bien, la santificación, mis hermanos, nos hace semejantes a nuestro Señor o al Señor Jesucristo. O sea, nos cubre. El Señor Jesucristo dice que murió y su justicia es la que nos cubre. Entonces, ahora Dios cuando nos ve, no nos ve como éramos antes. Por causa de la sangre de Jesucristo, por causa del Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos ve justificados, o sea, sin culpa. Ya no hay sentencia para nosotros. Pero en el Antiguo Testamento todavía no operaba o no actuaban todas esas maravillosas bendiciones que nosotros tenemos ahora. Y estos hombres, imagínense, ellos sabiendo, los profetas que llegaron a comprender esta bendición de tener el Espíritu Santo en ellos, yo creo que lo añoraron. David, creo que es uno de los que llegó quizás a tener un poco más de esto. Escribió tantos salmos y yo creo que cuando los escribía, pues es inspiración del Señor. Lo vivía, lo sentía, para haber dicho en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Imagínense, es algo que, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos de igual manera pedirle al Señor que no se vaya de nosotros. Entonces, 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, dice el apóstol Pablo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí en 1 Corintios parece que las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era semejante a la posesión de los dones, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento o en la actualidad, en que no garantizaba una disposición santa. Por ejemplo, Pablo dice, hasta no faltaros ningún don. Pero más adelante mire lo que les dice. En 1 Corintios 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. O sea, si habían creído en Jesucristo ya tenían el Espíritu Santo. Pero eso no los hacía tan espirituales. Dice, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, porque todavía tenían comportamientos que parecía que el Espíritu Santo de Dios no estaba en ellos. Dice, como a niños en Cristo, o sea, como, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y a veces eso todavía se nos sale. Los celos, contiendas, pleitos, las disensiones. ¿Qué son los celos?
son las disensiones, qué son las contiendas. Cuando todavía presentamos, ¿verdad?, algunas reacciones o prácticas de esas en nuestra vida, todavía nos comportamos como niños espirituales en Cristo, como recién nacidos, sin madurez. Vamos al tercer punto, la promesa de la plenitud del Espíritu Santo. Números capítulo 12, verso 6, dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Aquí el Señor está hablando, ¿verdad?, del pueblo de Israel que fue duro, que no querían escuchar a Dios, y que en algún momento algunos de ellos se opusieron a que solamente Moisés, decían: ¿a poco solamente por Moisés Dios habla? Y esta fue una murmuración que trajo Aarón y María, los mismos hermanos de Moisés. Pero no solamente fue en esa ocasión, sino que también se levantó por ahí un séquito, un grupo, ¿verdad?, inconforme. Y dice que ellos quisieron también presentar ofrendas a Dios. ¿Se acuerdan del séquito de quién era? Coré y su séquito. Dios se molestó. Dios no permitió. Dios dijo: a esto es a lo que he elegido. Y cuando se hablaba del líder, ¿verdad?, de Moisés, dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero, si sigue leyendo más adelante, dice: pero con Moisés, dijo, con él, yo voy a hablar con él cara a cara, como el amigo habla con su amigo. Y claro, no fue así, porque si recuerdan en la escritura, dice que Moisés pidió ver a Dios, y Dios le dijo: no hay hombre que mire mi rostro y viva. Y como Moisés insistió, le dijo: ok, vas a ver, dijo, pero yo te cubriré, dice, te meteré en la hendidura de la peña, dijo, y cuando pase, dijo, te cubriré con mi dedo para que... Y dice que lo único que alcanzó a ver Moisés fue la espalda de Dios. Ahora, ¿cómo serían las espaldas? Tampoco lo describe. Hubieron hombres que pensaron o creyeron haber visto a Dios, pero solamente fue la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El reflejo de su santidad solamente. Porque Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre, dice que Él es el que le dio a conocer. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre. Entonces, hombres que pensaron que vieron a Dios y solamente vieron un reflejo de su gloria. Isaías entre ellos, capítulo 6 de Isaías, cuando dice que estaba ahí y dice que las faldas del Altísimo sentado en su trono llenaban el templo, y dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Pensó que estaba muerto, porque él sabía que nadie había visto a Dios, y el que veía a Dios se moría. Pero solamente creyó haber visto a Dios. Entonces, la promesa de la plenitud del Espíritu Santo, Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, solamente le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Era la manera como Dios se comunicaba con la gente de antes. El mismo Isaías en el 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bueno, vamos a ver a qué se refería esto. Solamente era como una... aquí Israel se presenta como una tierra árida, una tierra seca, y la razón era porque habían dejado a Dios. Dice entonces, ya habían caído unas gotas de agua del Espíritu, pero en una fecha futura vendrá un aguacero, un diluvio del Espíritu. Hasta aquí el pueblo de Israel ya solamente, ¿verdad?, a través de los profetas, a través de aquellos que hacían milagros, ¿verdad?, podían ver la obra de Dios. Pero Dios les anunciaba que vendría una oportunidad donde dice que todo. Cantamos a veces ese cántico tomado también de Isaías, donde dice que y será
Llenar la tierra de su gloria. Es una promesa del Antiguo Testamento que nosotros la experimentaríamos, y estamos viviendo esos tiempos. Ahora, Ezequiel también emplea el verbo derramar para describir la abundancia del Espíritu en el futuro. Dice en Ezequiel 29:39, por aquí dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dice: no esconderé más de ellos mi rostro. Y el último verso que nos concierne dice Joel 2:28: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hechos capítulo 2, cuando sucede aquello, ¿verdad? Es una de las escrituras que usa Pedro para decirle al pueblo, ¿verdad? Es que está escrito, ¿verdad? Acerca del lenguaje que ellos estaban hablando, o del lenguaje que aquella gente escuchaba, pero dice que había gente de todos los lugares del mundo, y dice que todos le entendían lo que decían en su lenguaje donde habían nacido. Y cuando la Biblia dice que habían gente de todas partes del mundo, dice lenguas o idiomas dice de todas las nacionalidades bajo el cielo, quiere decir que habían japoneses, chinos, hispanos, ¿verdad? De todos lados, ¿verdad? Y que entendían el lenguaje que ellos estaban hablando, como si le estuvieran hablando en su propio idioma. Y hay quienes interpretan, ¿verdad? Que, bueno, ahora que los que deberíamos de hablar en lenguas. Pero la interpretación para Joel capítulo 2, verso 28, es lo que está diciendo, es acerca de que ya no va a ser solamente para el pueblo israelita, o solamente para los judíos, sino que aquí, ¿verdad?, ya no hay límites de extensión, que el Espíritu Santo de Dios, esta salvación llegaría a todos, cuando dice sobre toda carne, que esto no sería solamente para los judíos. Por eso el apóstol Pablo, cuando lleva el mensaje de salvación, dice: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay esclavo o libre, ¿verdad? O sea, ya no hay hombre o mujer. Dice que, o sea, ya no hay solamente excepciones, sino que dice que todos tenemos el poder de ser salvos. Entonces, también cuando dice que tampoco habrá distinción de sexo, cuando dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Miren, los judíos eran tan, ¿verdad? Hemos hablado mucho de los pobres judíos, aquellos que pues eran bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo entendemos? ¿O cómo lo vemos nosotros cuando, mire la oración que ellos hacían? Y dicen que esta era una oración común que ellos tenían. Decían: Señor, yo te doy gracias, dijo. Yo te doy gracias por haber nacido libre, no esclavo. Yo te doy gracias porque nací hombre, no mujer. Yo te doy gracias por... Así eran las oraciones eran bien, ¿cómo se dice? Ofensivos. Sí. En la manera como lo decían, ¿verdad? Te doy porque no soy, ni soy mujer, ni soy esclavo, y ni ¿cuál era la otra? Ajá, así, esa era la oración de ellos, ¿verdad? Así dicen algunos exegetas. Entonces, dice que no habrá distinción de sexo. Vuestros hijos, cuando dice vuestros hijos y vuestras hijas, dice profetizarán. Y también dice que no había una distinción de edad.
porque dice, vuestros ancianos soñarán sueños, dice, y vuestros jóvenes verán visiones. A eso se está refiriendo. Hoy le dan otras interpretaciones, pero en realidad lo que Dios está diciendo, no hay límite. Aquí ya esto no solamente para los judíos, dice sobre toda carne, y profetizarán, dice, vuestros hijos, vuestras hijas, o sea, diferentes sexos, ¿verdad? Y luego dice, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes. Quiere decir que aquí no hay límite de edad, como puede ser el anciano, el adulto, el joven, el niño, ¿verdad? Y también sobre los siervos, aquí el estatus social. Aquí no solamente los de la high o los de la media, ¿verdad? No, aquí todos. O sea, no había distinción de clases sociales. Entonces, apreciamos también el resultado del derramamiento. Dice, profetizarán, tendrán sueños, visiones. Dios revelaba su voluntad por esos tres medios en el Antiguo Testamento. Él usaba los sueños, él usaba las visiones, ¿verdad? Y los profetas. Entonces, estas son, en Números 12:6, creo que lo tengo por ahí, a ver, no, Dios les bendiga, hermanos, ya acabamos. Hablaba acerca de, dice, no esconderé más de ellos mi rostro. Perdón, me regresé bastante. El Espíritu romperá toda barrera y vivificará. La condición de todas las naciones, todas las clases de la humanidad, los hombres tendrán la capacidad de ver y aplicar las verdades de Dios a todos los hechos de la vida humana, pasados, presentes, futuros. Hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio, el privilegio más grande que yo creo que aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento añoraron un día tener la oportunidad. Vemos en la Escritura cómo los hombres fallaron, desobedecieron. Pero déjenme decir una cosa, nosotros no somos diferentes que aquellos. Muchos de ellos no tenían todos los ejemplos con los que nosotros ahora contamos. Toda la historia escrita ahí es para que nosotros seamos precavidos y no caigamos en los mismos errores que ellos. Y ellos no tenían el Espíritu Santo permanente como Dios nos los ha dado a nosotros ahora. Cuando hablamos acerca de que, ¿verdad?, el Señor se va a llevar a su iglesia. Y cuando se vaya a la iglesia, dicen que algunos se van a quedar aquí. No todos se van. Y la pregunta que surge para muchos es que, ¿y el Espíritu Santo se irá a quedar? Yo no creo. Yo no creo que se quede. Yo creo que se va con la iglesia porque va a haber un evento muy importante allá arriba donde va a estar. Pero el Espíritu Santo es Dios y Él es omnipresente y está en todas partes. Pero yo creo que, miren, Dios nos ha dado la oportunidad y teniendo el Espíritu Santo muchas veces todavía pasamos dificultades para obedecer al Espíritu Santo. Todavía a veces nos comportamos como rebeldes. Cuando usted ora, ¿qué usted siente pedir perdón a Dios? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que nuestra oración comienza, Señor, te suplico que perdones todos mis pecados. Es bueno reconocer que somos pecadores. Pero si lo estamos reconociendo es porque todavía hemos actuado mal y a pesar de tener al Espíritu Santo con nosotros, tenemos comportamientos rebeldes, de desobediencia para con Dios, y es por eso que nos sentimos así. Pero digo, qué bueno que es que nos arrepentimos, que reconocemos nuestro pecado. Pero si con la ayuda del Espíritu Santo con nosotros, que nos guía, que nos redarguye, que nos dirige y que está siempre con nosotros, todavía nos desanimamos, todavía caemos en depresión, todavía dudamos. Imagínense, pobre, lo del Antiguo Testamento. Job, yo me acuerdo de Job, pobrecito. ¿En qué se apoyaría su fe? Él confiaba y creía en Dios.
y permaneció fiel. Hermanos, a veces nosotros, habiendo leído Job, cuando pasamos por alguna dificultad, y no es que hayamos perdido todo el ganado, nomás vino un mecánico y se llevó mi dinero y la llave de la Tomasa. Y sentí que nos sentimos indignados y ya no voy a ir a la iglesia porque hasta que recupere la Tomasa. La Tomasa es una troca negra que tengo ahí tirada. Y sentimos que lo perdimos todo. Y conociendo por todo lo que pasó Job, ¿no le parece que somos como los niños crecidos allá en la escasez y que tuvieron que trabajar desde el comienzo? Y ahora con el Espíritu Santo somos como los que nacieron aquí sin necesidad de nada y que nos proveyeron todo. Más o menos así. Aquellos tuvieron que echarle ganas, los del Antiguo Testamento. Esos sí tuvieron que amarrarse los pantalones. Esos sí tuvieron que creer. Y nosotros, como tenemos al Espíritu Santo, somos como los chipilones. ¿Entendió la palabra? Como los consentidos, como los mimados. ¿Qué otra palabra? Y todavía le fallamos a Dios. Bueno, pero esta es la lección. El Espíritu Santo ha obrado desde el Antiguo Testamento y sigue obrando actualmente. Y nosotros tenemos un gran privilegio que muchos de ellos no tuvieron. Y que nuestro comportamiento todavía, a pesar de tener el Espíritu Santo con nosotros, seguimos mostrando que somos seres humanos y que somos imperfectos y que necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Porque Dios, mis hermanos, Dios es, a pesar de que Él puede moldearnos como Él quiera, de todos modos, Él no nos obliga a nada. Él quiere que por voluntad, ¿verdad?, propia, por devoción, nosotros le adoremos y seamos obedientes a Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu bonita palabra. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros, Señor, de, sin merecerlo primeramente, pues hemos obtenido esa salvación tan grande, el perdón de nuestros pecados. Y otro privilegio, Señor, del que gozamos y que muchas veces no lo reconocemos, es que tú estás presente, Señor, en nuestra vida diaria. Dentro de nosotros habitas, dice tu palabra, que habitas dentro de este templo. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes y temerosos de tu presencia en nosotros. Perdónanos por todas las veces, Señor, que te hemos faltado. Podemos ver a través de tu palabra cómo trabajabas y obrabas, Señor, desde los tiempos antiguos. Y que hoy en la actualidad, mi Dios, somos tan afortunados, somos tan bendecidos, somos tan privilegiados de tenerte, Señor, en nosotros. Bendice a tu iglesia, mi Dios amado. Permítenos que cada día podamos recordar esto, para que el temor tuyo, Señor, esté en nosotros a cada momento y que podamos vivir en esa santidad que quizás para nosotros es imposible, pero con la ayuda tuya, Señor, todo es posible. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.